Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Qué rico inicio de semana. Feliz semana para todos. Aquí estamos otra vez para compartir, para estar con ustedes, para sentarnos aquí a tomarnos el cafecito. Yo no sé si ustedes en la casa toman aguapanela, chocolates y sacan buñuelos a las 4 de la tarde y se sientan a conversar con nosotros un ratico. Esa es la idea de Parihueliando con Vos. Parihueliar es conversar, es echar carreta de la buena, de la que nos sirve, de la cual podemos aprender. Estamos en el canal Parque Telemedellín, donde todos los días los invitamos a la carrera 43F 1860 para que disfruten de su parque. Este es el parque de la ciudad, el parque donde ustedes pueden venir a hacer un picnic, a almorzar, a tomar el algo. Y también pueden venir aquí a Telemedellín a hacer el tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parihueliando con Vos. Parihueliando con vos, Natalia, y parihueliando con vos. No sé si ustedes también lo sintieron. Yo creo que Natalia me estaba echando por ahí indirectazos con lo de los buñuelos. Un día de estos nos hacemos una parihueliada con algo barbeado, ¿le parece? No le digo cuándo, pero algún día de esto lo vamos a hacer. Pues ya casi llega diciembre, entonces vaya listando los buñuelos. Bueno, yo creo que para diciembre será. A ustedes les damos la bienvenida, como todas las tardes, a esta cita, muy puntuales. 4 de la tarde y consultorio, como les contó Natalia, de diferentes temas. Unos días hablamos de salud, donde incluimos salud mental, otros días salud oral, todo lo relacionado con nuestra salud integral. Otros días hablamos de temas jurídicos y en esos temas jurídicos también incluimos esos trámites, las diligencias que muchas veces son más complejas o más simples de lo que nos imaginamos, pero que requieren un paso a paso, con esa guía de los especialistas que se sientan aquí a nuestro lado. Y otros días parihueliamos de ciudad, como el caso de hoy. Hablamos de todos esos procesos de transformación social, de cómo nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestras personas mayores hacen procesos precisamente para esa transformación de la ciudad de Medellín. Y uno de esos procesos se da mediante la formación de esos jóvenes creadores, de esas nuevas generaciones, no solamente de diseñadores, sino de talentosos muchachos que mediante algunos de conocimientos y otros de artes, pues van mezclando todas esas disciplinas precisamente para forjar nuevas generaciones de creadores. ¿Pero creadores de qué? En este caso, por ejemplo, del diseño de modas, pero será que de pronto también tienen la oportunidad comunicadores, relacionistas públicos o también diseñadores de espacios. Eso es lo que vamos a ver hoy en Parihueliando con Vos. Sí, señor, de eso es lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar también de la Colegiatura Colombiana de Diseño, muy rápidamente para entrar entonces a este programa de jóvenes creadores. Me encanta tenerlos acá porque hablamos de diseño, lo hablamos en Colombia Moda, hemos tenido aquí también diseñadores, hemos hablado de modas, pero cuando hablábamos con estos jóvenes, entonces ellos no están pensando en ese momento, tengo que vender, es el mercadeo, no, es quiero solucionar problemas para la ciudad, problemas para el mundo. Ellos no piensan como nosotros, como pensábamos antes, esto es solamente para nuestra ciudad. Ellos son hombres y mujeres que quieren salir al mundo a exponer sus ideas. Vamos a empezar hablando entonces con la jefe de carrera de diseño de modas de la colegiatura. Ella es Mónica Laverde Román. Mónica nos va a explicar entonces cómo está la colegiatura en estos momentos, cuál es un poco de su historia. Mónica, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Vamos a invitar también Vamos a invitar a la jefe de carrera de diseño de espacios y escenario, Soraya Gallego Osa. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a empezar hablando entonces de la colegiatura. Demos como una idea, la diferencia de estudiar la colegiatura en diseño de modas en otras universidades. ¿Cuál es ese plus que tiene la universidad? Bueno, desde colegiatura, digamos, tenemos una mirada del diseño, en particular desde la moda, mucho más amplia, en donde consideramos que el vestuario es uno de los productos que se pueden intervenir desde la moda, ¿cierto? Digamos que en relación a la pregunta que tú haces con respecto a las formas en las que se dan otras instituciones, de pronto tienen un enfoque muy hacia el vestuario. En este caso nosotros buscamos que esa intervención se pueda hacer desde otro tipo de, digamos, de espacios, como puede ser la investigación, como puede ser la producción visual o audiovisual.
siempre, obviamente, trabajando desde la orientación o desde la búsqueda de entender ese fenómeno de moda. Bueno, y precisamente porque va más allá del diseño de la moda solamente de prendas, de vestuario, también hablamos de diseño de espacios y escenarios. Soraya nos puede contar un poquito como esa fusión que tiene esta disciplina con el diseño de modas dentro de este proceso específico que ya lleva más de 18 versiones, jóvenes creadores. Entonces vamos a empezar a definir qué son esos jóvenes creadores y cómo se fusionan todas las disciplinas. Bueno, en Jóvenes Creadores lo que procuramos es que las disciplinas empiecen a ser transversales y así trabajando juntos podamos llegar a la pasarela Jóvenes Creadores. Entonces, inicialmente empezamos a seleccionar pues el grupo de estudiantes, un grupo de diseño de espacios escenario, un grupo de diseñadores gráficos, un grupo de comunicadores publicitarios y un grupo de comunicadores organizacionales, mientras se conforma también el grupo de diseño de modas. De esta manera, el taller inicia con una construcción transversal en donde todos están aportando a ese concepto, al desarrollo del concepto propuesto, de manera que cuando ya se logra esa conformación de cómo va a ser la línea gráfica, cómo va a ser el desarrollo del concepto, cada uno empieza a aportar desde su disciplina. Entonces, por ejemplo, con diseño de espacios escenario, lo que hacemos es entender, bueno, cómo va a ser el backing, cómo va a ser la iluminación, cómo es la experiencia de las personas que desde que ingresan pues a la caja de madera y llegan a la pasarela, que sienten, que van a ver, cómo va a ser la iluminación, que escuchan, que huelen, ¿cierto? Todos esos elementos como experienciales del espacio. Y también pues desde el diseño gráfico, entonces cómo van a ser las invitaciones, las piezas gráficas, qué está ocurriendo en las pantallas, que es algo que tiene mucho que ver con la experiencia de la pasarela, todos los elementos, la tarjeta de invitación, ¿cierto? Entonces ahí trabajamos muy de la mano. Y desde las comunicaciones, entonces también, pues, cómo nos estamos proyectando hacia los medios, cuál es la comunicación interna del taller Jóvenes Creadores y cómo hacemos que todos esos jóvenes creadores de las diferentes disciplinas interactúen entre sí. Bien, estamos hablando entonces de varias carreras, de seres humanos que se congregan en la colegiatura y ustedes hablan mucho de ese ser humano, de ese ser integral, de volver al origen. He participado también, por ejemplo, en los congresos Otro Mundo y eso tiene que ver mucho con la filosofía de la colegiatura. Antes de continuar con Jóvenes Creadores, Andrés, yo quisiera que tocáramos mucho eso porque eso es lo que marca la diferencia de esas pasarelas que a veces de pronto no tienen este ingrediente vanguardista, pero también hecho por personas que tienen un sentimiento diferente, una conexión diferente y de armonía con el mundo. Yo creo que eso es lo que ustedes de pronto transmiten. ¿Nos explicas entonces ese concepto y esa filosofía? Sí, desde el Congreso quieres que abordemos inicialmente. Sí, cómo el Congreso, cómo la filosofía de la colegiatura termina pues ya viéndose proyectado en las pasarelas, en la pasarela. Bueno, el pensamiento institucional en colegiatura parte de ser humano, ser origen, ¿cierto? Eso quiere decir entender básicamente lo que es el ser integral, como mencionabas ahorita en la introducción del programa. Cómo es ese ser integral y ese ser integral cómo se entiende también creativo. Y entonces desde ese entenderse creativo, digamos que hay unos espacios que tiene la institución, como es el Congreso Otro Mundo, en donde se abre a la ciudad ese pensamiento institucional a través de diferentes actores que vienen a nivel internacional. No solamente tenemos ponentes pues, institucionales o nacionales, sino también a nivel internacional y nos muestran esa postura, esa mirada, digamos, individual desde donde cada uno viene trabajando, pero pues finalmente se está trabajando desde el buscar el potencial de diversas maneras del ser humano, ¿sí? Y digamos que allí lo que se busca entonces es encontrar también cómo desde esas diferentes miradas podemos relacionarnos con el otro, cómo podemos integrarnos al otro, comunicarnos con el otro y desde ahí generar pues una construcción conjunta. Soraya, no, termine, tranquila. Dale. Y digamos que en ese sentido entonces un poco también es lo que va a pasar en las asignaturas, lo que va a pasar en el laboratorio articulado de jóvenes creadores y digamos que en este laboratorio entonces es un laboratorio que se articula
inicialmente con los cinco de los programas que tiene la institución. En algunos momentos puntuales aparece el sexto programa, que sería gastronomía, pero de forma directa, como contaba ahorita Soraya, están los 3 diseños: diseño de modas, diseño gráfico, diseño de espacios escenario, y las 2 comunicaciones, que son comunicación publicitaria y comunicación organizacional. Perfecto, entonces yo creo que con este contexto ya podemos entender más fácilmente ese trabajo. Quiero que sigamos explorando lo que plantea Natalia, porque finalmente esa filosofía más bien aplicada a cada uno de los procesos que ustedes dan es lo que ha hecho que estos jóvenes creadores hayan sido reconocidos no solamente en el ámbito local, nacional, sino también internacional. Es trabajar desde el ser. Pero ¿cómo lo hacen entonces ustedes? Ya usted nos estuvo contando que durante algunos meses, antes de llegar a esa importante pasarela de promoción de todas estas actividades de los jóvenes, ustedes están haciendo un trabajo con ellos. Entonces aquí es donde nosotros entendemos que ustedes están aplicando esa filosofía, qué es la metodología que están trabajando con ellos, cómo explorar para que no solamente estén diseñando una prenda o un espacio, sino que ellos estén explorando las problemáticas que nos decía Natalia al principio, entender la perspectiva, lo que hay alrededor. Creo que hay mucha tela por cortar por esos lados. Sí, digamos, en los diferentes talleres que se abordan en colegiatura, las materias teóricas, técnicas y prácticas, buscamos que el estudiante realmente sea capaz de ir al contexto, de entenderlo, de no solamente ir a observar, sino como empaparse realmente de lo que está ocurriendo allí y verlo desde el ser humano que él es, ¿cierto? Entonces, son personas que están mirando primero hacia adentro, entendiendo ellos quiénes son, cuál es su potencial creativo, para así lograr intervenir en el contexto, pues, en el contexto social, cultural. Entonces se ve desde distintos puntos de vista, ¿cierto? Tanto desde lo teórico, en donde generan narrativas y realizan unos escritos de lo que ellos están viendo, unas cartografías que también son un elemento importante para ellos poder hacer como una visualización gráfica de lo que está ocurriendo en ese contexto, con los actores, con los espacios, con los objetos, cómo habitan o cómo cohabitan esas personas con todos esos elementos que hay en ese entorno. Y desde lo práctico, ya en la aplicación, pues como de los proyectos que ellos proponen, desde su visión, ¿cierto? Desde su punto de vista. Entonces, sí, tiempo. No, termina. No, ya. Bueno, la colegiatura ha tenido 18 versiones de jóvenes creadores. Han pasado por allí 76 docentes facilitadores, 1.074 modelos en pasarela, 18.800 asistentes, y se ha destacado con la participación de profesionales en diseño de modas egresados de la colegiatura. Pero entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Los jóvenes en qué semestre pueden hacer parte del laboratorio? Bueno, los jóvenes, digamos que es diferente para cada programa. En particular, en diseño de modas, los estudiantes se pueden postular a partir del segundo semestre, en donde ya tienen un primer proyecto elaborado en diseño experimental femenino, y digamos que este les da la posibilidad de presentar la convocatoria y dar un inicio de indagación, pues como lo que va a ser la construcción dentro del laboratorio. Como decía Soraya ahorita, pues finalmente el ejercicio es muy de introspección. Entonces digamos que los estudiantes en diseño de modas en particular trabajan desde 3 pilares, que son lo femenino, lo masculino y lo íntimo. Entonces en ese segundo semestre, ellos estarían trabajando sobre el entendimiento que cada uno tiene y cómo va a abordar lo femenino como un valor cultural, ¿cierto? Entendido pues desde ese contexto en el que cada uno aprendió a ser femenino, ¿cierto? Independiente a que sea hombre o mujer, pero aprendió unos valores, a tener unas formas de comportamiento, y digamos que ahí ellos van generando también unas posturas críticas. Esas posturas críticas es desde donde ellos se paran realmente a hacer el ejercicio creativo. Bien, una de las estudiantes, una de las jóvenes creadoras es Lina Gómez, y en este momento se encuentra en la India trabajando con el diseñador Amish Arora. Él es uno de los grandes diseñadores de los últimos tiempos. Todo eso es lo que pasa con nuestros jóvenes creadores de la Colegiatura Colombiana de Diseño. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos.
Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de ciudad sobre los jóvenes creadores de la Colegiatura Colombiana de Diseño. Y parihueleamos con la jefe de carrera de diseño de modas, Mónica Laverde Román, y con la jefe de carrera de diseño de espacios y escenario, Soraya Gallego Osa. Bueno, y en el segmento anterior, pues nos estaban contando un poquito de esa metodología de trabajo con estos jóvenes que van más allá de crear unas piezas, un escenario, de crear vestuario. Ellos son jóvenes empoderados por las problemáticas que hay en su entorno y eso lo trabajan mucho durante varios meses antes de llegar a esa gran pasarela que año tras año han hecho durante 18 versiones en Colombia Moda. Pero yo quisiera, Mónica, que contáramos un poquito de la evolución, porque son 18 versiones y obviamente hay cosas que tienen que haber cambiado. Imagínense, por ejemplo, a esos jóvenes que no les tocó esa, de pronto, tanta conciencia sobre la problemática del medio ambiente, la adaptación al cambio climático, una de ellas que ha tomado mucha fuerza en las últimas pasarelas. Por ejemplo, los procesos de transformación que tienen que ver con el tema político, con la violencia y la no violencia, un proceso de paz, que sabemos que también han trabajado los mismos jóvenes. Aquí no estamos interesados nosotros en trabajar estos temas, pero sí en que los jóvenes se empoderen de la situación que hay en el entorno, no solamente nacional, sino internacional, ya en el entorno global, por ejemplo, hablando del clima. ¿Cómo ha evolucionado y cómo trabajan ustedes, cómo se van adaptando también, no solamente como jóvenes creadores, sino como institución para abordar toda esa problemática y para empoderar a los jóvenes, o por lo menos abrirles los ojos para que sean ellos quienes se empoderen? Muy bien. Bueno, Andrés, digamos que en estos 18 años, pues ha sido la metodología siempre a partido del ser humano, ¿cierto? Entonces, en esa medida en que ellos hacen su introspección, revisando su historia de vida, un poco desde esa individualidad del ser humano, pues también van apareciendo esas cosas que son comunes con la humanidad. ¿Sí? Entonces, en eso ser común, pues vuelven y aparecen, digamos, no necesariamente, como decías ahorita, el tema de lo ecológico, del medio ambiente, pero sí los temas sociales y culturales que de una u otra manera, pues finalmente dan fenómenos, o más bien propician fenómenos a veces de violencia, a veces de recriminación o a veces de falta de respeto también por asuntos identitarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un poco ese ha sido el recorrido desde esos 18 años y hoy tenemos estudiantes que también por lo que ha sido su historia de vida, pues entonces están teniendo como punto de reflexión y punto de partida para hablar en términos creativos, abordando temas de violencia, temas no solamente de violencia, sino también de reconciliación, ¿cierto? Cómo se hace un proceso de perdón y de reconciliación a través de estos procesos creativos y que es en particular para quien lo desarrolla, ¿cierto? Finalmente lo pone en escena y lo muestra como un proceso creativo, pero lo vive la persona realmente que es la que está haciendo la construcción. Bueno, ahorita estaba contando que Lina Gómez está trabajando con Manish Arora en la India, pero también vamos a tener otra invitada que va a viajar con su exposición a San Francisco y también a Holanda, ¿cierto? También a Holanda. ¿Cómo la universidad está trabajando internacionalmente? Aquí estamos viendo dos casos, pero ¿cuál es la importancia que ustedes les dan para que los estudiantes se proyecten internacionalmente? Bueno, para nosotros la interculturalidad es un tema clave, no lo llamamos internacionalización porque la idea realmente es involucrarnos con ese otro contexto. Y se verifica desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Tenemos inclusive pues como los viajes interculturales en donde el estudiante, un grupo de estudiantes tiene la oportunidad de ir a conocer ese contexto desde la arquitectura, la gastronomía, el intercambio pues con otras personas, bueno, de esos tipos de vivencias. Pero también el propósito es que la colegiatura pueda potenciar la participación en eventos internacionales, sean académicos, sean concursos, de manera que el estudiante pueda también como volverse un ser local, ¿cierto? En donde pueda resaltar nuestra identidad, porque eso es algo que se ha evidenciado mucho en colegiatura, la importancia de la identidad que tenemos como país,
pero proyectada hacia el mundo, ¿cierto? Entonces se vuelven seres competitivos, pues como con unas fortalezas de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo ellos se ven allí proyectados. ¿A dónde están viajando? ¿A dónde tienen estos programas interculturales? Bueno, el que va a haber en este momento, ya dentro de 15 días, es Marruecos. Entonces hacen un recorrido pues diseñado incluso por estudiantes, porque la idea es que ellos se involucren en el diseño de estas mismas experiencias. El año pasado fue a la India, hace 2 años Tailandia y Singapur. Entonces sí hay como una tendencia de esa mirada pues de Oriente, que para la colegiatura es importante por la manera en que ellos abordan el ser humano, ¿cierto? Y cómo se pone pues como en contraposición, o cómo más bien se vuelve un trabajo colaborativo con lo que estamos viendo desde Occidente. Entonces Oriente y Occidente se ha vuelto pues como un tema importante para nosotros. Damas, vamos a continuar con la pregunta más importante de Parihueliando con vos, sin duda. ¿Nos acompañan con tinto? Pero por supuesto. Soraya. Claro que sí, a usted ni gracias. le voy a preguntar, ya sé, hoy no cuñado, pero le prometo que para la próximamente lo tendrá cuñadito No, en su Andrés, yo es cafecito. por molestar. Usted Con me el imagina buñuelito. nosotros aquí comiendo ¿Por y qué no? hablando. Qué No, me rico. parece muy difícil el Ya le voy a servir el cafecito, Mónica, pero entonces, qué rico que nos lleve a estas experiencias internacionales, pero hagamos el proceso desde el inicio, porque usted ahorita mencionó la palabra en escena, cuando estos jóvenes van en escena. Qué rico utilizar el ejemplo de lo que vimos en Colombia Moda 2019 y precisamente ese fue el concepto, trabajar en escena. Qué rico ponerlo como de pronto como ejemplo para que ustedes nos digan cómo cada uno de estos jóvenes va definiendo ese perfil, va mostrando ese origen que ustedes precisamente están trabajando y cómo lo van, cómo ustedes van analizando. Bueno, aquí de pronto esto se debe reforzar, estos conceptos ustedes sí los pueden plantear en una pasarela o todos se permiten en una pasarela. Qué rico conocer más de la mano, porque es que ya estamos hablando que ellos se van para el exterior a representar a nuestro país y uno no se alcanza a imaginar que estos jóvenes que ni siquiera se han graduado ya sean referente en el ámbito internacional. Entonces creo que hay mucha tela por cortar ahí también, pero que nos dé el pasito a pasito. Listo, ganes el cafecito. Ay, bueno, muy bien, nunca me había tenido que ganar un café, pero me lo va a ganar. Adelante. Bueno, entonces, a ver, un poco lo que pasa allí es que en colegiatura tenemos unas metodologías propias, las maneras colegiatura. Y desde Maneras Colegiatura, entonces tenemos una ruta cartográfica en donde hablamos de reconocer, recrear, revalorar y resignificar. Párame ahí un segundito. Claro. Están hablando de esas rutas cartográficas y uno se imagina pues la cartografía, los mapas. Es que hacen carteleras de verdad y empiezan, ¿o eso a qué se refieren? Sí, pues pasa por todas las posibilidades gráficas que tenga el estudiante, ¿cierto? Desde su misma sensibilidad, pero también obviamente desde la disciplina que lo esté abordando. Sí aparecen carteleras, aparecen ilustraciones de lo que están, digamos, haciendo como en ese proceso de recorrido creativo. Esa cartografía es más desde lo creativo, pues obviamente, y desde allí entonces empiezan a encontrar elementos que les ayuden a generar un proceso inicialmente desde la argumentación y entendiendo esa introspección que están haciendo, porque ese es el primer plano que ellos trabajan, o el primer escenario que trabajan, que son ellos mismos, ¿sí? Y desde allí entonces ellos empiezan a generar esas posturas que mencionaba ahorita, pero también identificando cuáles son sus lenguajes, identificando cuáles son sus formas de expresar desde lo creativo. Y digamos que específicamente desde el laboratorio, pues digamos que un poco el ejercicio del docente facilitador es cuestionar un poco eso que cada uno se está preguntando, ¿cierto? Y ayudarle a hacerse más preguntas, para que en encontrar más preguntas, pues también puedan encontrar la complejidad de lo que están abordando y poder ir enriqueciendo. Natalia, ¿quieres decir? Y esto para los chicos no es muy difícil, o sea, unos chicos que de pronto están de 17 años, que tienen tantas expectativas, que aún muchas veces no saben si están en la carrera que es, no es como unos encontrones muy grandes y a ustedes prácticamente les toca ser como psicólogos, como coaches, ¿no será así?
Sí, pasa un poquito. Básicamente. Pasa un poquito por todo eso, porque digamos que si hay un ejercicio, pero digamos que para diferenciarlo, pues, y no meternos en complejidades, no entramos en lo psicológico, pero sí indagamos elementos éticos, ¿cierto? Y entonces en esa relación de lo ético y lo estético, pues, digamos que nos vamos guiando, nos vamos orientando para que ellos puedan ir encontrando, pues, también sus elementos claves en esa construcción. Yo creo que desde la institución en colegiatura pues tenemos unos espacios que permiten que los aspirantes, aquí ya no voy a hablar de los estudiantes sino previo, los aspirantes tengan como unos acercamientos a lo que es el pensamiento institucional y a los espacios de formación que tenemos, porque se hacen pues las pasantías, se hacen espacios de asesoría, se hacen espacios abiertos, en donde incluso en Jóvenes Creadores tenemos un momento en que es el laboratorio abierto y pueden ir estudiantes de diferentes colegios pues que se articulan desde relacionamiento comercial para que vean el proceso creativo que están teniendo allí los jóvenes creadores, ¿cierto? Y eso de alguna manera también empieza a darle un entendimiento a quien se acerca a colegiatura como posibilidad para formarse, de entender cuál es su forma, ¿cierto? Cuál es su metodología y bueno, no es fácil, yo creo que son muy valientes la mayoría de nuestros estudiantes en cómo lo abordan, no solamente desde el asunto temático, sino desde la disciplina y desde el criterio que le ponen a cada uno de los elementos que abordan. Soraya, nos quedan muy pocos minutos de programa con ustedes porque vamos a conocer a una de esas jóvenes creadoras que pertenece a este proceso, pero quisiéramos antes de escuchar su reflexión o su conclusión en este programa, también usted lo mencionó ahora, el trabajo colaborativo que se realiza con todos estos jóvenes. Entonces aquí como estamos como ajustando todas esas piezas, si ustedes nos hablan de nos mencionan los perfiles de cada uno de estos jóvenes, ese proceso de introspección que hay en cada uno de ellos y que ellos están haciendo unas búsquedas individuales, están buscando su origen, que es fundamento para esto, que se está trabajando desde el ser, luego cómo logran esa mezcla de todos esos criterios cuando cada uno de ellos es un mundo y lo quiere implementar en una pasarela, cómo hacen ese trabajo para que realmente sea colaborativo y que se pueda sumar y no dividir. Bueno, nosotros hablamos desde el perfil original, entonces ya el perfil original es algo que atraviesa tanto el perfil profesional como lo que ellos son como personas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de perfil original, son estudiantes que no solamente están viendo las asignaturas que directamente corresponden a su carrera, sino que tienen la oportunidad de permearse de los viajes interculturales, pero también de asignaturas de otras carreras e inclusive ir a otras universidades de la ciudad a cursar asignaturas, ¿cierto? De esa manera son personas que están mucho más dispuestas o más abiertas a entrar en los procesos de los otros compañeros, sea desde lo gráfico, desde los espacios, desde lo comunicacional, desde la moda. Y entonces digamos que ese es el inicio, ¿cierto? Como la disposición que tienen a compartir con el otro. Y por otro lado, ya dentro del taller articulado, lo que hacemos es que están en un mismo espacio durante 2 meses, entonces se dispone el auditorio de la universidad y allí están todos los días compartiendo, se hace una mesa de la abundancia para que el primer día lo que hagan es compartir con sus compañeros, ellos mismos llevan también pues como algunas cosas como que quieran compartir con el otro, entonces ese es como el inicio y ya a partir de las jornadas digamos de trabajo, como están en el mismo lugar, se generan entonces momentos de conversación, momentos de trabajo independiente, luego vuelven y convergen y empiezan a ver qué están haciendo sus compañeros, entonces están como constantemente compartiendo esos momentos creativos, pero también momentos como personales, ¿cierto? Entonces, esa es. Ustedes ahí también con esta experiencia les están enseñando, antes nos enseñaban que para ser exitoso había que competir, sea lo que sea, hágale lo que sea al otro, pero usted tiene que ganar. Ustedes aquí de pronto están mostrando con esta metodología que es que hay que compartir, hay que hacer alianzas, hay que salir adelante de otra manera. Ese de pronto será también como una de las cosas que ustedes quieren enseñar. Sí, absolutamente, es de acuerdo con esa postura. Evitamos mucho como que se genere la competencia desleal o que tengan que ser mejor que el otro, porque realmente lo que ocurre es que cuando empiezan a compartir como el conocimiento con su compañero o cuando todos están viendo qué están haciendo los demás, lo que hacen es enriquecer su trabajo, ¿cierto? Entonces, sí, esa es como la postura
que se genera. Soraya, y como última pregunta para ti, cuéntanos rápidamente el desfile que tuvieron este año, Sí. cómo fue esa escena que pusieron, explícanos, descríbela, porque muchas personas de pronto no han visto el desfile. Las personas que quieran ver el desfile está en YouTube, es de la pasarela de jóvenes creadores, pero entonces esas personas que de pronto no la van a ver, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que hay en escenario? Bueno, en diseño de espacios de escenario se inició pues como con un ingreso en donde estaba la presencia de marca, que siempre va a ser importante, y posteriormente se generó un juego de luces en donde las personas que estaban allí estaban como en la penumbra, ¿cierto? Como estaban ocurriendo cosas en las pantallas, también otros juegos de luces de colores. Y finalmente en el backing se generaron pues como unas líneas o unas siluetas en donde esto se conjugaba pues como con lo que se había desarrollado desde lo gráfico. Y ya llegaba un momento en el que se apagaban las luces y aparecían en escena pues como el primer diseñador de moda, ¿cierto? Entonces, digamos que uno de los elementos más importantes para nosotros fue la luz. Y el segundo fue la música, entonces también había como un preámbulo con una música que era un poco más suave y el primer impacto pues ya se generaban unos decibeles pues o como unos momentos mucho más emocionantes para darle pie a la pasarela. Soraya Gallegosa, jefe de carrera de diseño de espacios y escenario, muchas gracias por parihuelear con nosotros. A usted la vamos a despedir ya porque tenemos otra invitada, precisamente una de esos jóvenes creadores, pero qué rico que haya estado con nosotros hoy en Parihueleando con vos. Gracias a ustedes, hasta pronto. No, Gracias. a ustedes. Hasta pronto, es porque en 2 minuticos vamos a seguir aquí conociendo más de los jóvenes creadores de la Colegiatura Colombiana de Diseño. Eso sí, después de unos mensajes institucionales, no se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando de los jóvenes creadores de la Colegiatura Colombiana. Desde antes estábamos hablando con la jefe de carrera de diseño de modas, Mónica Laverde. Y en este momento está con nosotros Melisa Valdés, que es una joven creadora. Melisa va a estar en un concurso en San Francisco con la exposición, la propuesta que tenía el año pasado, en el 2018, Reflexiones Bidimensionales, y este año irá también a Holanda, al Fashion Class con Reminiscencias. Melisa, muy buenas tardes. Hola. Parihueleando con vos. Hola, buenas tardes. Melisa, vamos a empezar a hablar de toda esa proyección que tuviste en la pasarela de este año. Empiézanos contando cuál es tu origen, cuál es tu esencia, de dónde es que viene esta creación. Bueno, esta historia pues nace en Taller Íntimo con Moni, que era como crear un texto que hablara sobre nuestra intimidad. Entonces yo sentía que tenía que contar mi historia, pero desde una forma personal. Entonces quería contar mi historia en mi infancia y la historia de mi familia. Y de ahí nació todo sobre el objetivo de hablar sobre la violencia en Colombia. Porque tú vivías, ¿en dónde? En Granada. Tú vivías en Cuando Granada era y pequeña. te tuviste que venir a Medellín. Muy bien. Pero, Mónica, aquí vamos a hacer un alto en el camino con la historia de Melisa, porque creo que es fundamental ese proceso de acompañamiento que ustedes le dan. Usted ya más o menos nos estuvo contando, pero en estos casos donde se percibe puntualmente situaciones, por ejemplo, como la de Melisa, que son temas de violencia, incluso hay jóvenes con temas de desplazamiento, de verdad que los deben afrontar, que los deben asumir. Entonces creo que es importante también que los televidentes sepan que más que una creación, el hecho es el descubrimiento de del potencial que ellos pueden lograr, dejando de lado todas las situaciones previas y utilizando tanto ese concepto que hemos escuchado tanto, la resiliencia, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cómo les dan ese acompañamiento a estos jóvenes para darle una visión muy distinta? Que no sea simplemente, ay no, fue triste, fue doloroso, sino, bueno, esto hay que expresarlo y hay que expresarlo con arte, con creación. Bueno, como decía Melisa, puntualmente la de Reminiscencias nace en diseño íntimo y active, que digamos es una de las asignaturas o la única asignatura realmente que oriento como docente. Y como dices, Andrés, pues un poco lo que pasa en esta asignatura es que encontramos esa esencia de lo que somos en eso íntimo,
que es tan nuestro, que está a veces como tan inexpresable también o inexpresado. Y en esa esencia, pues cada una de ellas empieza a revisar, o pues de los estudiantes empiezan a revisar finalmente qué es lo que quieren trabajar y qué es lo que realmente les mueve como dentro del taller para generar ese proceso creativo. Digamos que un poco lo que busca también el taller finalmente es desde entender eso que soy yo en mi relación conmigo mismo, cómo lo pongo en el contexto en la relación con los otros. Y cuando me encuentro en relación con los otros, pues entonces posiblemente aparecen esos otros que me pueden servir de apoyo, que me pueden servir de soporte, que me pueden servir como en ese crecimiento personal, a veces digamos desde una postura positiva o desde una situación que puede ser positiva y a veces no, ¿cierto? Y en ese a veces no, pues entonces también entra la pregunta, que es cada uno de los estudiantes es finalmente quien responde la pregunta, y es qué va a hacer con eso, ¿cierto? Porque en ese qué va a hacer con eso, pues entonces aparece esa confrontación conmigo mismo, porque no se trata de la teoría, ni de la metodología, ni de la asignatura, ni de la nota realmente, sino en mi proceso, qué voy a hacer con eso que estoy reconociendo de mí, ¿sí? Y digamos que ahí es donde, en el caso específico con Melissa, pues seguramente ella ahorita va a contar mejor que yo, aparece pues también ese interés por buscar sanar una serie de heridas propias, personales, familiares, de una manera también ya más de construcción. Sí, en esa parte de la historia eso es muy difícil contarlo, no solamente cuando tuvimos la reunión antes de Colombia Moda, donde nos contabas la historia un poco más detallada, sino en este momento ante cámaras. Es muy difícil expresar el dolor, la tristeza, dejar las tierras, dejar a la familia, estar en otras situaciones. Sin embargo, empiezas un proceso y a tener entonces, yo veía unas fotografías, empezaste a trabajar con unas fotografías y a sanar y a hacer un proceso interior, y finalmente llegas al perdón, porque eres capaz de decir perdono. Entonces cuéntanos un poco más de ese proceso y cuándo es que definitivamente dices, me pasaron muchas cosas malas, la violencia sí sucede en Colombia, es difícil, me duele, pero quiero perdonar. Háblanos de eso. Bueno, quería mostrar mi historia, pero más que mi historia quería representar la historia de muchas personas en Colombia y de muchos niños. Entonces busqué la forma y cómo a través del bordado se pueden sanar muchas cosas y puede ser como una forma de sanación. Entonces hice como un trabajo etnográfico donde fui como a los lugares donde había como desplazamiento, lugares abandonados, a museos, al Salón del Nunca Más, a la Casa de la Memoria y todo eso. Y encontré como muchas cosas para inspirarme. Entonces quise representar como que es dolor, pero se está sanando. Por eso en muchos de los trajes está como fotos o cosas que están atadas, porque es como que se está construyendo. Es una memoria que no voy a borrar ni vamos a borrar, pero estamos sanando. Mónica, no, termina por favor. A partir de eso nacen como todos esos tipos de arte que están como en los trajes. Mónica, ahorita nos planteaba Natalia precisamente que no solamente Melissa, sino Lina y muchos otros de estos jóvenes creadores se han proyectado en el ámbito nacional e internacional. Y queremos saber cuál es ese eslabón que nos falta para que todos estos centenares de jóvenes que han pasado en esas 18 versiones, con estas historias, con este origen, con la esencia que ellos han primero reconocido, las reminiscencias que han establecido y que obviamente las han puesto sobre una pasarela, después de esto trascienden a esos ámbitos. ¿Cuáles han sido de pronto esas posibilidades que se les han abierto? ¿Cómo se establecen estos contactos o es que a ellos los ven en las pasarelas? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que yo sé que muchos televidentes están muy curiosos allá detrás de sus televisores para saber entonces en qué punto es donde estos jóvenes dan ese salto internacional. Bueno, yo creo que ahí un poco es el compromiso también que ha tenido el programa en particular pues de modas con sus estudiantes, y es que tenemos el ejercicio de investigación-creación. Dentro de ese ejercicio tenemos un semillero en particular en donde uno de nuestros docentes está de manera permanente indagando o ayudando a cuestionar un poco también los proyectos que vienen de los estudiantes.
Hay un primer momento en cualquiera de las direcciones que se tomen que aparecen en las asignaturas. Dentro de las diferentes asignaturas, con la metodología que hemos venido pues, conversando, ellos empiezan su indagación, sus propuestas, pasan a un evento que tenemos semestral que es Sábado Cole. En Sábado Cole pues lo que buscamos es mostrar esos proyectos que han llegado a un nivel de calidad, digamos, de alguna manera superior, y a partir de allí ellos luego tienen la posibilidad de presentar la convocatoria de jóvenes creadores. Digamos que Jóvenes Creadores no es la única ruta, pero es una de estas. También tenemos otros estudiantes que sin haber estado en Jóvenes Creadores pues han entrado o han ingresado al semillero de investigación y han potencializado esos proyectos que venían de aula. A través de Jóvenes Creadores sí se nos facilita porque obviamente allí tenemos una inmersión de mes y medio, casi 2 meses, en el que ellos están cuestionando constantemente su proceso creativo, resolviendo una serie de situaciones desde lo creativo hasta lo técnico, y se propicia pues entonces un proyecto o un producto con una calidad superior al finalizar. Estos ejercicios también, luego de haber estado como en esos niveles, lo que hacemos es abrir un nuevo espacio a través de los concursos internacionales. Entonces, sí o sí, el estudiante que decida estar o presentarse en un concurso internacional, pues deberá estar en el semillero de investigación, en donde a través de, digamos, el apoyo, la mentoría del docente, se ayuda a que ese proyecto pues finalmente siga subiendo su nivel, siempre ayudándoles pues como desde esa indagación y desde esas posibilidades pues técnicas y tecnológicas también para la materialización. Estos espacios un poco han llegado, algunos por invitación. De hecho, el año pasado estuvimos en el Salón Satélite en Milano, y fue una invitación que nos llegó desde la Embajada de Italia. Y un poco todos estos espacios que hemos tenido han llegado por invitación en sus momentos, y ya luego, digamos, de haber tenido un primer espacio, hemos seguido trabajando en ellos pues para fortalecerlos. Bien, Melissa, te vas entonces para el Art of Fashion en San Francisco y también para el Fashion Class en Holanda. Sí. ¿Cómo llegaron esas invitaciones? ¿Cómo las recibiste y cómo te estás preparando? Bueno, pues más que invitaciones, es como un concurso donde se presentan estudiantes de diseño de todas partes, de todos los países, y es como ponen un concepto y tú conectas tu trabajo con el concepto del concurso. Entonces haces como una creación, muestras tu trabajo y lo envías, y ya ellos como que definen. ¿Tú solita te metiste o la universidad te dijo, ven, con tu propuesta te metes o nos metemos juntos? ¿Cómo es el cuento? No, pues tenemos un semillero de investigación donde nos ayudan a hacer como los procesos para participar. ¿Y cómo te estás preparando? También con el grupo de investigación se están preparando y Sí. te están ayudando para que Claro. vayas tranquilita. A mí me daría mucho susto, ¿no? Sí. No. No, estás súper tranquila, muy bien. Bueno, damas, les voy a hacer una propuesta. ¿Qué tal si vamos a hacer una pausa? Porque todavía tenemos que saber mucho más de estos jóvenes, de los perfiles, porque hay muchos que han participado en esos proyectos internacionales, incluso de televisión, que han sido bien interesantes y que representan a todos estos jóvenes. Les voy a proponer algo. Bueno, todavía tenemos unos minuticos antes de irnos a esos mensajes. Por ejemplo, una de las versiones de Jóvenes Creadores que más se destacó fue la del año 2011. Pues en esta se celebraron los primeros 10 años de trayectoria, y aquí escuchamos que se recibió un galardón de la mejor pasarela de la marca Cromos, y que incluyó por primera la participación de egresados como Manuela Peña, Tatiana Vera, Isabel Henao, Paula Valencia, y también la participación en el Project Runway. Este es un programa también como experimental que surgió en esa década con bastante relevancia, no solamente en los Estados Unidos, sino en varios continentes, que se hicieron varias versiones. A eso era lo que nos íbamos a referir. E incluso Camilo Álvarez, que fue seleccionado para participar en Latinoamérica Fashion, una colección de 50 salidas por su participación durante 4 versiones de Jóvenes Creadores. Entonces han sido casos exitosos para que hablemos un poquito sobre ellos, porque creo que esto se va a replicar con casos como el de Melissa. ¿Qué nos puede contar un poquito de estas experiencias que pasaron en esos 10 años? Bueno, realmente Jóvenes Creadores ha sido una plataforma de visibilidad en general para los estudiantes.
Digamos que algunos han proyectado, como mencionabas ahorita, con la apertura de estas posibilidades o de concursos o de participación específica en proyectos especiales. Muchos de ellos también, entonces lo que ha pasado allí es que vuelven cuando ya no son estudiantes sino egresados y vuelven a estar, digamos, en otro rol, ¿sí? Cuando llegamos a esos 10 años, primeros 10 años de jóvenes creadores, pues entonces ya mirando hacia atrás, pues nos dimos cuenta que en ese proceso creativo y de construcción de perfil y de industria y de emprendimiento, pues había una serie de egresados que habían pasado por esta pasarela, por este espacio y ya se estaban proyectando al mundo a través de sus proyectos personales, ¿cierto? Casos como el que mencionaste de Isabel Henao, de Camilo Álvarez, Manuela Peña estuvo hace poco, en el 2017. Y bueno, finalmente entonces desde allí lo que entendimos también era que era un espacio para volver a convocar a esos perfiles que ya se habían construido, que ya se habían proyectado y que volvieran a acompañarnos. Y de hecho en el 2019 por primera vez tenemos 2 egresados. Sí, 2 proyectos de egresados. Uno de ellos fue Sebastián Espíes, que está haciendo una fusión de cosas desde lo tecnológico en sus proyectos, un diseño de autor pues bastante interesante. Y tuvimos a Buen Vestir, que es una empresa de 2 de nuestras egresadas. Esto es muy interesante y no lo queremos pasar muy rápido. Yo le digo que me espere un momentico, lo dejamos en puntos suspensivos y seguimos parihueleando con vos, hablando de los jóvenes creadores. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de ciudad. Lo hacemos sobre los jóvenes creadores de la Colegiatura Colombiana de Diseño. Y hablamos con la jefe de carrera de diseño de modas médica, Laverde Román, y también con una joven creadora, Melissa Valdés. Y en el segmento anterior le dijimos, Mónica, no queremos pasar este tema, de pronto esa proyección que han tenido muchos de estos jóvenes talentos y que regresan precisamente con ese legado para dejarlo entre otros jóvenes creadores que siguen todavía estudiando. Estábamos hablando puntualmente de Sebastián Espíes, profesional y egresado del mismo, también del programa que ustedes tienen en la colegiatura, quien además ha sido joven creador en 2 oportunidades anteriores, y él estuvo cerrando uno de esos desfiles con su colección Espíes para resaltar la unión entre la mecatrónica y la moda en nuestra ciudad. Y también estaba hablando sobre una marca, Buen Vestir. ¿Qué tal si hablamos sobre este proceso de regreso de estos jóvenes a dejar ese legado? Bueno, Espíes, digamos, Sebastián, Espíes es la colección y marca. Bueno, Sebastián fue joven creador porque digamos que para ser un egresado dentro de la pasarela de joven creador está el requisito de haber sido joven creador mientras estuvo estudiando, ¿cierto? En su etapa de estudiante. Espíes en este caso viene con una colección, entonces, como decías, que vincula la mecatrónica con toda la posibilidad creativa. Él tiene un enfoque muy de accesorios, muy enfocado en bolsos, marroquinería, pero digamos, un poco nosotros hemos hablado que es un artesano industrial, si cabe pues como el término, porque él ha llevado como a cierta experticia unas técnicas a través del manejo del material y del proceso, ¿sí? Estas técnicas las ha elevado como en un ejercicio de sofisticación también y de calidad en términos de producto, en donde él básicamente su fabricación es 1 a 1, ¿sí? Y es un ejercicio también que vincula su mirada particular desde el diseño. Son productos que, digamos, fácilmente
pueden tener un mercado de exportación, y fue un poco lo que él vivió en la participación. Ahorita les contaba que este año estuvimos como invitados en el Salón Satélite. Él estuvo allí también acompañando colegiatura con parte de sus productos, con una de sus creaciones, y pues allí se dio cuenta del potencial, digamos, exportador o el potencial que tiene su producto en estos mercados internacionales. De hecho, la obra que llevaba pues fue una obra que logró vender. Él no iba con esa intención, un poco era como ir, mostrar, disfrutarse un poco lo que era la experiencia, y bueno, finalmente encontró allí quien se enamorara de su obra. Melissa, nos queda muy poco tiempo, pero quisiéramos entonces hablar de las 3 escenas, muerte, desplazamiento y desaparición, que usted tuvo en el desfile de este año en Colombia Moda. Listo, pues puse en escena 3 momentos difíciles de la guerra, entonces los expresé desde diferentes puntos, a través de lo manual, del bordado, de las fotografías, y por último el perdón. Entonces en el perdón quise dejarlo en proceso. Entonces hay agujas colgando, hilos sueltos, porque es algo que está en construcción, no solo desde lo personal, sino desde país. Entonces es algo que aún no sentimos que está totalmente, pero lo estamos construyendo. Y es como la tarea de los jóvenes. Mónica, nos dejan una tarea y una reflexión muy bonita. ¿Cuál es su reflexión para que finalicemos este programa de Parihueliando con Vos? No solamente desde la construcción, desde la generación de innovaciones, de creaciones, sino ese trabajo tan bonito que ustedes hacen con estos jóvenes desde el ser. Pues a ver, yo creo que la reflexión sería que qué bueno que nos demos la oportunidad de conocernos y de aprovechar como esas diferencias que tenemos en la individualidad, desde los asuntos de identidad de cada uno, y desde ahí movernos como en esa construcción, entendiendo que no se trata de ser iguales, sino de construir precisamente desde las diferencias y desde ahí encontrar esos puntos de encuentro. Yo creo que esta fue una mirada muy linda a la moda, a una integración de muchos saberes, de saber que hay que trabajar con respeto, con tolerancia. Un saludo muy especial para Adriana Betancourt, que es líder en estos procesos, con estos jóvenes creadores. A la colegiatura, muchas gracias por trabajar en pro de nuestra sociedad. A ti, Melissa Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros en Parihueliando con Vos, y a ti, Mónica Laverde, gracias por parihueliar con nosotros. Sí, señoras, gracias, bienvenidas por aquí, y a ustedes también bienvenidos todos los días a las 4 de la tarde. Y también, obviamente, muchas gracias por acompañarnos, por darnos su cariño y por estar tan atentos en Parihueliando con Vos. También, como todos los lunes, los invitamos para que nos acompañen a ver a Luis Alirio Calle después de Parihueliando con Vos, con Yo Sí Sé Quién Es Usted. Y también a que se queden ahí en sintonía con Telemedellín, siempre con vos.